Hola amigas y amigos, buenas noches. Estamos en una transmisión especial de esta página de un servidor de Genaro Villamil, desde aquí, desde las instalaciones del Sistema Público de Radiodifusión, donde el día de hoy estuvimos intensamente al pendiente y trabajando para ustedes en la transmisión de los eventos públicos donde participó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la delegación mexicana, representada también por el canciller Marcelo Ebrard, por la embajadora Marta Bárcena, por la secretaria de Economía Graciela Márquez, por el jefe de la oficina presidencial para inversiones Alfonso Romo. Y por supuesto transmitimos los encuentros, los dos encuentros televisados entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, dos encuentros que realmente son históricos. Por muchos sentidos, los malos augurios no se cumplieron. Ni Donald Trump ofendió a México, ni Andrés Manuel López Obrador pues se puso de tapete como querían los opositores. Fue una visita muy digna, es el inicio realmente de una nueva etapa entre dos naciones, independientemente de quién gane en las elecciones de Estados Unidos. Lo que hay es un tratado de libre comercio, el TEMEC, aprobado por demócratas y por republicanos en Estados Unidos, y esto es algo que se les olvida a quienes constantemente dijeron que no convenía, que no era conveniente la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. No solamente fue conveniente, fue convincente, y hasta donde mi memoria pues se puede acordar, en Estados Unidos y específicamente en la Casa Blanca no se había visto una deferencia tan especial por un presidente mexicano. Tampoco habíamos visto una demostración genuina de apoyo a un presidente mexicano como las que tuvo Andrés Manuel López Obrador en las ofrendas de la mañana ante el monumento a Abraham Lincoln y ante el benemérito Benito Juárez, también en Washington. No habíamos visto tampoco una cordialidad pues presencial entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Ninguno de los dos se conocía de manera personal, y creo que esto es uno de los elementos más importantes de esta gira. El destino de México, de alguna manera, para nuestra fortuna o para nuestra desgracia, está vinculado a Estados Unidos. Eso es una realidad histórica, geográfica, social, económica, cultural, comercial. Y a México le va bien si se lleva bien con Estados Unidos, y ahora mucho más a Estados Unidos le irá mejor si tiene una buena relación con su vecino del sur, México. Esto quedó muy claro en los encuentros que ambos tuvieron y sostuvieron. Y por si fuera poco, ahora sí que López Obrador, el gobierno mexicano y su lucha contra la corrupción, metió home run con Casa Blanca llena. Se anunció la tarde del día de hoy la detención de Javier Duarte, el exgobernador prófugo de Chihuahua, exgobernador priista, pieza clave en la trama de la corrupción del 2016. Si ustedes recordarán, César Duarte y sus achichincles fueron los artífices de una operación llamada de manera, pues digamos que en clave, Operación Zafiro. Esta Operación Zafiro fue el desvío de millones, más de 200 millones de pesos del presupuesto público federal de la Secretaría de Hacienda hacia los gobiernos priistas. Y pues esta Operación Zafiro en realidad fue descubierta y fue investigada por el gobernador actual de Chihuahua, Javier Corral, quien detuvo a Alejandro Gutiérrez, exsecretario privado o adjunto del entonces dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, en las elecciones del 2016, aquellas que anticiparon ya la derrota del PRI a nivel nacional. La detención de César Duarte es una de las piezas fundamentales para el rompecabezas de esta corrupción
rampante que hubo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el sexenio de Alibaba o Atlacomulcobá y los 60 ladrones. Este es el resumen de lo que yo puedo comentar de este balance, que fue lo más importante de una visita muy intensa. Pero sobre todo lo más importante está en ustedes, en los mexicanos que hemos votado por Andrés Manuel López Obrador, que apoyamos un cambio radical, que estamos convencidos de que la dignidad de los mexicanos se representa mejor con un gobierno digno y no con un gobierno peleonero con Estados Unidos. Y que a pesar de los pesares y de que Donald Trump eligió en su campaña del 2016 a los mexicanos y a la corrupción en México como el tema fundamental de su contienda o de su campaña, en este momento ya no será así, porque evidentemente, y aquí tengo el discurso de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador de hoy, el que pronunciaron ante la firma de la declaración conjunta. Donald Trump hace un pacto muy claro, un pacto en la lucha contra la corrupción. Esto es muy importante de lo que se mencionó en la conferencia o en la declaración conjunta, no solamente para eliminar la corrupción, sino también, dice Donald Trump, para estrechar la cooperación y eliminar el trasiego de estupefacientes y de armas entre ambos países y para detener la trata de personas. Estamos esforzándonos para combatir a los cárteles, el contrabando, también para tener leyes migratorias que realmente protejan a la población. Esta es la primera vez que delante de un representante del gobierno mexicano y en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump menciona el tema de la migración. Esto creo que es muy importante y hay que valorarlo en toda su dimensión, porque hay 38 millones de mexicanos y descendientes de mexicanos que viven en Estados Unidos y que forman la tercera o cuarta población más grande de este país. Aquí estoy viendo sus comentarios, muchas gracias. Dice Francisco Javier Silva, buen intercambio de bats de béisbol, así es. Hugo Hernández, orgulloso de nuestro presidente López Obrador. César Cuep, por mucho el mejor presidente, al 100% con López Obrador. Día de la victoria, dice Robert Powell. Ida Soto dice, ahora fecal debe ser enviado a Estados Unidos. El doctor Jalife dice que mañana le llevan a Trump un regalo sobre la Virgen de Guadalupe. No sé qué quiso decir. Orgulloso de mi presidente, dice Carla. Giovanni Giner, si quieres empoderar a la mujer, debes educar al hombre. Es muy buena reflexión. Estoy seguro que Trump se llevó una agradable sorpresa con AMLO, dice nuestro amigo. Es que están muchos comentarios aquí. Juan Carlos Marcas, muchas gracias. Ana María Vázquez, nuestro estadista. Socorro o G Partida, viva AMLO, el mejor. Pedro Reyes desde Metepec, un jonrón. Repito, lo que hoy sucedió en Estados Unidos es histórico. Histórico por tres razones fundamentales. El presidente más beisbolero que hemos tenido en la historia del país, que es Andrés Manuel López Obrador, en la nación más beisbolera del mundo, que es Estados Unidos, metió un jonrón con casa llena. Jonrón, ¿por qué? Uno, porque reiteró la certeza de las inversiones norteamericanas, mexicanas y canadienses con el TEMEC. Dos, porque no hubo ningún gesto, ninguna expresión de menosprecio, de reproche de Donald Trump hacia él, hacia los mexicanos. Tres, porque le dio un golpe en los hechos Estados Unidos a la lucha contra la corrupción mexicana al detener en Florida a César Duarte, uno de los peores gobernadores recientes, y vaya que hay muchos, del PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. César Duarte no solamente fue corrupto, fue un ladrón del erario de Chihuahua, un ladrón que hizo su propio banco en Chihuahua, y esto es un gesto clarísimo de que hay
una lucha contra la corrupción y que López Obrador no tiene cola que le pisen, como si la tenía Enrique Peña Nieto, como si la tuvo Felipe Calderón en sus relaciones con Estados Unidos. Y 4, que eso es muy importante, hubo una reacción social de apoyo genuino en las calles de Washington, en las calles del trayecto del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca. Y por si fuera poco, el discurso, creo que es uno de los mejores discursos que ha pronunciado Andrés Manuel López Obrador ante Donald Trump, es un discurso de una profundidad y de una claridad muy importantes. Para empezar, le dice que para revertir el desequilibrio regional y comercial es necesario una sociedad como la del TEMEC. 2, que no se están cerrando al mundo, sino que es aprovechar todas las ventajas que brinda la vecindad y así como la política de cooperación. 3, recordó la historia, que es la mejor enseñanza para cualquier estadista y para cualquier gobernante. México y Estados Unidos han tenido momentos de buena vecindad con 2 grandes presidentes o expresidentes de ambas naciones, Abraham Lincoln y Benito Juárez, en el siglo XIX, porque como dijo Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha tenido México, Benito Juárez, pudo, como usted lo mencionó, entenderse con el gran presidente republicano Abraham Lincoln. Recordemos que este gran líder histórico estadounidense, impulsor de la abolición de la esclavitud, nunca reconoció al emperador Maximiliano, impuesto en México con la intervención del poderoso ejército francés. Un recordatorio a los conservadores de ahora. 2, también otro expresidente norteamericano muy querido, que es Franklin Delano Roosevelt, el que creó el New Deal, el nuevo trato, el impulsor de esta política del Estado benefactor, que ahora muchos están extrañando ante la devastación que ha provocado el coronavirus. Delano Roosevelt tuvo una relación patriota con el general Lázaro Cárdenas del Río. Cito a López Obrador: en los días posteriores a la expropiación petrolera, en una carta, el general Cárdenas reconoció el buen entendimiento bilateral de la siguiente manera: mi gobierno considera que la actitud asumida por los Estados Unidos de Norteamérica en el caso de la expropiación de las compañías petroleras viene a afirmar una vez más la soberanía de los pueblos de este continente que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del país más poderoso de América, el excelentísimo señor presidente Roosevelt. Y por último, el agradecimiento de Andrés Manuel López Obrador a que México no ha sido tratado como colonia, sino que por el contrario ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, dice López Obrador, para expresarle al pueblo de los Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto, nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Creo que esto en los últimos años no se había observado y no se había visto. Es un muy feliz día para los mexicanos, para los que vivimos en este territorio, en la República Mexicana, pero sobre todo para los que viven en Estados Unidos. Y por si fuera poco, para estos odiadores profesionales de López Obrador, a ver qué dicen hoy, el propio candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, no tuvo ninguna mención de reproche, de crítica a Andrés Manuel López Obrador. La crítica evidentemente fue contra Donald Trump, a quien le recordó pues, que empezó su campaña en el 2016 y ha construido un discurso en contra de los mexicanos, pero que Estados Unidos debe trabajar en sociedad con México. Ese es uno de los mensajes más interesantes porque deja a salvo a López Obrador de la contienda interna electoral en Estados Unidos y respalda la fuerza que tiene México para Estados Unidos, la fuerza como vecino, la fuerza como mercado y la fuerza también por ser la nación de donde proviene
una de las comunidades más importantes y trabajadoras en Estados Unidos. Hoy sí, los odiadores de López Obrador se quedaron como paleta de Tootsie Pop. Hoy sí, hicieron muchos tweets, pero no pueden con los hechos. Y los hechos son claramente favorables a México, a la transformación que estamos emprendiendo todos los mexicanos y a la lucha contra la corrupción. Esto es lo que quería yo comentarles. Estoy viendo aquí sus comentarios. Muchas gracias. En fin, lo que queda por esperar y saber es lo que hayan acordado o discutido en la cena con los empresarios de este miércoles 8 de julio. Muchas gracias. En fin, y como dijimos, no hay mejor pleito que el que se evita. Y hoy evitamos un pleito con Estados Unidos, con Donald Trump, y logramos que nuestro país esté dignamente representado por un presidente que no tiene cola que le pisen, que no está vinculado a la corrupción, a crímenes o a todas estas expedientes que siempre el gobierno de Estados Unidos ha utilizado para debilitar a los mandatarios de nuestra triste y ya fenecida cleptocracia. Muchas gracias, buenas noches.